Hola críticos, bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy estamos con Julio César Arenas. ¿Qué más, Julio? ¿Cómo está? Hola Oliver, muy bien, gracias. Bueno, Julio, me alegra tenerlo acá y poder compartir un rato con usted. La idea de este podcast se llama Críticos de Todo. La idea es de hablar de ciertos temas, coger una idea, analizarla y pues a partir de allí dar una opinión pues lo más objetiva o crítica posible. Entonces comencemos, Julio, cuéntenos un poquito de usted, a qué se dedica, qué hace. Bueno, pues como ya lo indicaste, mi nombre es Julio César Arenas Rojas. Soy ingeniero de petróleo de la Universidad Surcolombiana, especialista en gerencia integral de proyectos de la Universidad Militar Nueva Granada y tengo una maestría en educación en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Y pues actualmente soy docente del área de matemáticas en la institución educativa rural Nuestra Señora del Carmen del municipio de Guadalupe, Huila. Qué bien, Julio. Bueno, Julio fue compañero, nos conocimos en la universidad, juntos estudiamos ingeniería de petróleos. Julio, pues como yo también es ingeniero de petróleos, como yo también es especialista en proyectos y pues también compartimos en este momento el mismo lugar de trabajo, ¿no? También hemos dado y trabajamos juntos. Nosotros tenemos o contamos como esa historia que hemos pasado de ser ingenieros a ejercer como docentes en la educación pública. Pero antes de hablar de eso, de pronto hablemos un poquito. ¿Qué fue para usted la universidad o cómo la pasó en la universidad estudiando ingeniería de petróleos? Bueno, pues la construcción del conocimiento en la universidad desde el pregrado que hice como ingeniero de petróleos, pues sin duda alguna fue un muy bonito camino que, a pesar de que ahora no lo ejerzo, pues en su momento me ayudó a crecer no solo profesionalmente, sino como persona. Entonces ha sido todo un camino labrado pues con diferentes dificultades, pero me ha llevado a desempeñarme en diferentes aspectos, a crecer en muchísimos campos, a conocer personas maravillosas, a tener un acercamiento no solo a las ciencias matemáticas, sino a diversos panoramas que ofrece pues la vida, ¿no? Entonces pues crecer y formarme dentro de la Universidad Surcolombiana fue un muy bonito proceso con muchos obstáculos por vencer, pero pues gracias a Dios aquí estamos y logramos esa meta de ser ingenieros. Bueno, Julio, cuénteme si cuando usted terminó esa carrera, ahora que la terminó, si de pronto en su vida como profesional la carrera cumplió con las expectativas. Bueno, pues yo comencé con la expectativa muy alta, era como que la vara más alta en ese momento de debo entrar a ingeniería de petróleos, entonces fue como que entré con muchísima emoción, pero poco a poco me fui dando cuenta que no era lo mío, lamentablemente, aunque me gustaba muchísimo, nunca me arrepentí de estudiarla, pero sí tal vez hubiese tomado otra decisión a mis 16 años de edad. Entonces como que cuando entré a ser ingeniero de petróleos o a estudiar ingeniería de petróleos, pues como que era el boom en mi familia, en mis conocidos, en el colegio en el que fui egresado, como que wow, logró entrar porque era muy difícil en ese entonces entrar a esta universidad. Pero pues poco a poco como que te digo se fue dibujando, no me fui sintiendo cómodo conmigo en mis clases y más aún ya cuando ejercí un poco, porque fue muy poco lo que ejercí, pero entonces ahí terminé de corroborar de que como que no me sentía al 100% satisfecho y pues efectivamente eso me llevó a tomar otros caminos. De pronto yo en esta parte, en una oportunidad también grabando un podcast con Giovanni, hablaba sobre el tema de haber estudiado ingeniería de petróleos y comentaba yo que en mi situación, pues yo elegí esta carrera no basándome en el gusto que yo sentía por la carrera, sino más bien orientado a que yo estudié ingeniería de petróleos era porque me atraía que en el futuro iba a conseguir dinero, ¿cierto? Y no pensaba que en algún momento de pronto yo iba a estar ejerciendo iba a estar trabajando en algo que de pronto no me gustaba y no me sintiera satisfecho. Entonces ahí se vienen muchos temas como dignidad en el trabajo, ¿cierto? Que uno no tiene que correrle detrás al dinero, sino a su pasión por lo que le gusta hacer y por lo que le gusta trabajar, ¿cierto? No necesariamente correr detrás del dinero. ¿De pronto usted siente que de pronto fue el dinero el principal atractivo para haber estudiado? Pues el principal inicialmente no fue así, o sea, yo era un niño académicamente muy bueno y de casa muy juicioso, entonces simplemente como en todos los hogares colombianos, como que el niño que es bueno en el colegio ya se va a graduar, tiene que estudiar una buena carrera. Entonces como que solo le preguntaba a uno ¿qué le gusta? Y yo inocentemente, como decía a mis 16 años, contesté no, la química. Yo en esos momentos anhelaba muchísimo estudiar ingeniería química, pero entonces el lugar donde yo vivía era muy apartado de los lugares o de las universidades que ofrecían esta carrera.
Entonces como que ahí, entonces mi familia empezó como que bueno, la que está cerca es ingeniería de petróleos, hágale, y ahí entonces ahí sí vino el factor dinero. Entonces todo el mundo como que me empezó a abrumar, por decirlo así, no, esto es muy bueno, no, solo los más inteligentes logran, no, mire qué tal, está en tal puesto y gana tantos millones. Entonces como que uno, lista, entonces como que ya descubrí ese plus, entonces ya me motivé, entonces como que se convirtió en un reto pues desde entrar a la universidad y poder pues sacar ese título adelante debido como a todas estas opiniones que uno va escuchando. Sí, claro, Julio. Bueno, Julio, entonces hoy en día hemos tenido la oportunidad nosotros de, aunque somos ingenieros, pues ejercer como docentes. Digamos que en este país, en Colombia, hemos tenido una oportunidad laboral, ¿cierto? Entonces, cuénteme cómo ha sido eso de ser docente y cuénteme cómo ha sido eso de ser ingeniero y de ejercer hoy en día como docente. Bueno, pues yo siempre he dicho que yo soy docente por accidente, o sea, nunca lo soñé literalmente, porque pues ya como que a pesar de que descubrí como en la carrera que no me sentía a gusto, tampoco es que dijera por dentro como, ay, es que anhelo de ser docente en lugar de ser ingeniero de petróleo. Tampoco, o sea, no era como que mi sueño llegar a serlo. Sin embargo, entonces como que empecé a salir de la ingeniería, afortunadamente hoy lo digo, pues salí en un momento en crisis donde no pude seguir ejerciendo como ingeniero de petróleos, entonces tomé la decisión de viajar a la ciudad de Bogotá a especializarme para fortalecerme, pero ya ahí con las miras de irme hacia otro camino que no fuese la ingeniería de petróleos pura como tal. Por eso escogí una especialización más administrativa que me pudiera abrir el campo profesional. Estando allí, pues como que nace la semilla de, bueno, hay un concurso docente, usted es ingeniero, es bueno para las matemáticas, preséntese. Me presenté al concurso sin ninguna como que, digamos, sin ninguna motivación, como que alguien me comentó del concurso, mi madre me ayudó a escribirme y listo. Pero ahora que ya soy docente, le agradezco muchísimo a la vida de haberme dado ese golpe, digámoslo que, de suerte, porque descubrí una verdadera vocación que si ahora que lo pienso lo tengo de mucho tiempo atrás. Cuando mis compañeros ingenieros de petróleos o mis compañeros del colegio se enteraron que estaba ejerciendo la docencia, todo el mundo me felicitó, muy contrario a lo que yo pensé que iban a sentir, y me decían, es que usted nació fue para eso. Yo me acuerdo que usted era el que nos explicaba en el colegio, yo me acuerdo que el profesor decía algo y nadie entendía, solo usted entendía y nos íbamos para su casa y usted nos explicaba y ahí sí todos le entendíamos. Usted tenía esa vocación desde mucho antes de ser docente como tal ahora. Entonces como que haberlo descubrido, haber recorrido ese camino, por decirlo así, por accidente, hoy me llena de mucha satisfacción porque en realidad le agradezco mucho a la vida, a Dios y al destino por haberme puesto, digamos lo que, ese proyecto de vida de ser docente y empezarme a formar y impartir conocimiento a otras personas. Bueno, Julio alcanzó a tener la oportunidad de ejercer, ¿cierto?, en la industria petrolera, ¿cierto? Y si podemos comparar los dos ambientes, ¿cómo podemos nosotros compararlos? ¿En qué puntos de pronto son muy parecidos y en qué otros puntos son diferentes? Lo que es la industria petrolera y lo que es ser uno docente nombrado del magisterio, porque Julio está nombrado en el área de matemáticas. Pues yo, mira que muchas veces lo he percibido de esa manera, como que bueno, ¿qué hace un ingeniero siendo un docente? Entonces como que me he puesto sin lugar a dudas el punto en común que tiene es el grado de responsabilidad social que tenemos, tanto los docentes como los ingenieros. Ser ingeniero es una responsabilidad grandísima en cuanto a la tierra y ser docente es una responsabilidad grandísima en cuanto a formar seres sociales para el mundo. Entonces ahí convergen, pero pues ya difieren en que, y me pasaba a menudo, en que yo sabía la importancia de ser ingeniero de petróleo, yo sabía que con mi trabajo estaba haciendo cosas muy buenas para la sociedad, pero yo llegaba a la casa y no me sentía full satisfecho. Yo salía a la calle y tal vez decía, soy ingeniero de petróleo, estoy trabajando en tal parte y hago esto, y todos me decían como, ah, qué chévere por el dinero, como lo dijimos al principio, como, uy, debe estar ganando bien, pero no sentía como esa parte humana que siempre me faltaba, o sea, había algo en mí como que me faltaba esa parte humana que sí me lo ha dado la docencia. Entonces la docencia ya, yo digo soy profesor y todos no solo dicen uy qué chévere por lo inteligente o por estar nombrado, sino uy qué chévere porque estoy formando jóvenes y adolescentes para la sociedad, estoy impartiendo un conocimiento y la gratitud me llega más cercana, ¿no? O sea, nadie nunca llegó y me abrazó en un pozo petrolero diciéndome gracias por haber sacado este barril de petróleo.
Mientras que siendo docente sí he recibido ya de manera más cercana de los estudiantes, de los padres de familia, de la comunidad en general como profe, gracias por esto, gracias por hacerlo. Entonces esa parte ya me llenó y digamos lo que, aunque convergen en que son muy importantes para la sociedad, se distancian en ese momento en el que la ingeniería de petróleos no es tan grata ante los ojos del mundo. Antes al contrario, cuando nos pueden reprochar o clavar un poquito el puñal lo hacen, mientras que la docencia es la gratitud de las personas se percibe de una manera más cercana. Sí, yo le entiendo esa parte como que, digamos, usted particularmente, ¿cierto? Se siente más digno como docente, o sea, es un trabajo que lo dignifica, lo hace feliz independientemente de cuánto se gane, y ese es un punto diferencial en cuanto a la parte social. Pero hablemos un poquito, toquemos un poquito, que yo pienso que es importante hablar sobre lo que es la estabilidad laboral y sobre la parte económica, ¿cierto? La estabilidad laboral, hablemos un poquito. Teniendo en cuenta ahorita, Julio, que estamos en un momento donde en Colombia estamos hablando de reforma laboral, ¿cierto? En Colombia estamos a las puertas de una reforma laboral y se pretende acabar con los contratos de prestación de servicios, que esos tipos de contratos de prestación de servicios son muy populares en la industria petrolera. ¿En qué consiste un contrato de prestación de servicios? Que básicamente una persona la contratan para que cumpla con una meta, con un objetivo, y según lo que supone el contrato, pues no hay ningún nivel de jerarquía, no hay ninguna persona que lo esté supervisando y no tiene que cumplir con horarios. Esas son las condiciones que tendría que tener este contrato. Además, no es responsabilidad de la persona que contratan que le paguen prestaciones sociales. Entonces, las prestaciones sociales corren por cuenta pues del empleado, ¿cierto? Digamos que esa es la forma de contratación. Yo conocí un amigo, fue compañero de nosotros, no voy a decir el nombre acá, pero estuvo en la universidad con nosotros, que él estaba trabajando y yo, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien. ¿Está trabajando? Sí, estoy trabajando en la industria. ¿Y cómo le ha ido? Pues aburrido. ¿Y aburrido por qué? Porque resulta que me están haciendo contrato cada mes. O sea, cada mes le hacían renovación de contrato. Entonces, claro, para una persona estar en la incertidumbre todos los meses, ¿será que el otro mes no voy a estar trabajando? ¿Será que el otro mes me van a contratar? Pues es muy complicado. Entonces, respecto a ese punto, ¿usted qué opina? Bueno, pues indudablemente yo soy una de esas personas que odio, por decirlo así, aunque es un sentimiento muy feo, pero entonces no me gusta estar detrás de otro como que para lograr algo que sé que de pronto me puedo ganar por méritos o por conocimientos o por capacidades o cualidades que haya desarrollado a lo largo de la vida. Entonces, lo que decías, como que esa incertidumbre, como que, hey, yo me preparé 5 años, estoy especializándome, estoy potencializando todas mis capacidades y aún así tengo que estar con la incertidumbre de si el otro mes o el otro año me contratan o estar detrás del político de turno para poder adquirir un contrato. Yo eso lo detesto, o sea, para mí no hay nada más denigrante que tener que sentarme afuera de la oficina del gerente político 5 horas, porque aparte ellos no lo atienden a uno de una vez, 5 horas y invitarlo a almorzar, llevarle la mejor botella de whisky para rogarle por un puesto. Siento que eso fue uno de los puntos que me motivó también a ser docente, porque yo pues en ese trance que dejé de ser ingeniero, presenté el concurso, pues hubo un tiempo en el que entonces trabajaba así, a contrato, entonces en este me especialicé y pues mis contratos eran acerca de proyectos. Entonces como que esa incertidumbre no se la deseo a nadie y efectivamente no sé cómo hacen millones de colombianos para poder vivir de esa manera, porque es como echar a un saco roto todo el profesionalismo, todo el esfuerzo, todo el trabajo que uno ha hecho como persona para poder potencializar todas sus capacidades y todas sus cualidades, dependiendo de si me contratan al otro día, me contratan en un mes, me contratan al año siguiente. Entonces ese tipo de incertidumbre inclusive fue uno de los puntos de partida que me llevó a enfocarme en la docencia, porque encontré una mayor estabilidad. A manera personal viví ese desfortunio de estar detrás de los políticos de turno, porque aparte de estar detrás de ellos es no solo dedicarle uno muchísimo tiempo, sino que llevarles regalos, estar presente justamente cuando ellos estén atilbándolos como si uno en verdad no tuviese las capacidades o como
rogándole, entre comillas, entonces el almuerzo, la botellita de whisky, sí, entonces como que uno, de esa manera, inclusive un día que me tocó esperar como 3, 4 horas afuera a un político, yo me paré y me dije, inclusive después mi familia cuando me dijo que habló con él, y yo no, yo me paré y me vine, pero porque yo no, o sea, yo considero que yo soy lo suficientemente preparado, lo suficientemente inteligente y tengo tantas cosas por dar, más que quedarme sentado 5 horas con la botella de whisky esperando a que me reconozca el alcalde para que podamos hablar. Entonces como que ese punto de partida que lo tuve y que pues desafortunadamente pues yo lo pude hacer, ¿no? Yo sé que cientos y miles de colombianos no lo pueden hacer por X o Y razones porque necesitan demasiado el trabajo. Entonces como que me llevó a voltear la mirada más hacia el lado de la docencia y decir como que, hey, aquí tienes porque ya va presentado el concurso. Tienes una ventana que no iba a coger en su momento. Yo recuerdo que yo hice el concurso como por hacerlo, nunca estuve pendiente de nada, en todo me saqué 0, en todo lo demás después del concurso 0 porque no actualicé nada. Y ya como que ya cuando estaba a puertas, recuerdo que ese día me tocaba la entrevista y yo no iba a ir tampoco, entonces empiezo yo a ver todos los pro que tiene de ser nombrado por el Estado, como lo dicen, en una carrera docente. Y una de esas, indudablemente, es esa estabilidad laboral que le ofrece a uno. El poder yo irme cada viernes para mi casa con la tranquilidad de que vuelvo el lunes con mi puesto de trabajo, en cada diciembre irme de vacaciones a disfrutar de mis prestaciones sociales con la tranquilidad de que vuelvo en enero sin estar pendiente de nada, porque eso con prestación de servicios o ese tipo de contratación, los diciembres son una tortura, o sea, usted celebra Navidad en la fiesta de la empresa, pero todo el mundo es mirando para el lado de que ya le han dicho de que hay 10 en la oficina y que los van a reducir a 6 y uno con la zozobra de cuáles 4 serán, ¿seré yo? Entonces eso ya la docencia me quitó como ese miedo, como esa zozobra, esa incertidumbre al no saber qué será mañana de mi trabajo. Entonces esa estabilidad es excelente como profesional y para mí que no soy, digamos lo que algunos dirán, entrador en ese sentido de estar detrás del concejal, del alcalde, del gobernador, para mí me genera muchísima satisfacción haberlo logrado. Yo personalmente no estoy de acuerdo con el uso que se le da a los contratos por prestación de servicios. Me parece que las empresas se están aprovechando de esta figura, ¿cierto?, para poder esclavizar a las personas y para no brindarle pues las condiciones que los trabajadores se merecen. Sin embargo, tampoco estoy de acuerdo, yo personalmente no estoy de acuerdo que exista solo un modelo de contratación a término indefinido. ¿Por qué? Porque pues hay muchas profesiones que necesitan también este tipo de contratación porque pues ya se aprendieron a mover de esta forma, lo que le pasa de pronto lo que le pasa de pronto a los publicistas, a los contadores, lo que le pasa de pronto a los ingenieros de sistemas, que también es por prestación de servicios, y se mueven en varios lugares y pues de esta forma han logrado de pronto recibir o hacerse a un buen salario. Sin embargo, no funciona para profesiones como son en muchas ocasiones, como les comentaba hace un rato, los ingenieros de petróleos, porque pues una persona esclavizada mes a mes a que le renueven el contrato. Y por lo mismo, pues como cosa rara como pasó en el año 2016 y ahora este año que hubo concurso docente para ocupar unas vacantes en docentes y directivos docentes, cargos que son de planta, se presentaron muchas personas que no son de las carreras de docente. Se presentó mucho ingeniero y en el caso pues vimos mucho ingeniero de petróleos, como pasó en el 2016 cuando nosotros la presentamos. ¿Por qué pues tanta gente se pasa de este tipo de trabajos a la docencia? Pues buscando una estabilidad laboral. Con amigos de la industria he coincidido y hemos hablado que no están de acuerdo con las políticas de gobierno que hay ahora y por lo mismo están buscando otra opción, mirar un lugar donde estén más seguros. Sin embargo, Julio, uno es docente ahora, uno es docente y uno se dedica a la labor como docente, pero uno no puede dejar atrás que también es ingeniero de petróleo, ¿cierto? Uno no puede dejar atrás todos esos problemas que competen al Ministerio de Minas, a todo lo que tenga que ver con hidrocarburos. Entonces, cuénteme una cosa, ¿qué piensa usted sobre las nuevas políticas y la nueva transición energética que quiere lograr este gobierno? Bueno, pues sin lugar a dudas, al ser ingeniero de petróleos que no lo ejerzo, pienso yo que me da una opinión como más objetiva, porque como que no estoy en ninguno de los dos bandos, pero sé de los dos bandos. Entonces, no estoy dentro de la ingeniería de petróleos, digámoslo que ofuscándome por cada una de las decisiones que toma el gobierno en pro de las energías limpias que pretenden hacer esa transición, como lo están muchos de mis amigos, colegas, porque pues ellos están metidos allí en la industria y pues obviamente qué mejor que potencializar el campo de acción de uno como profesional.
pero pues tampoco, digamos lo que ignoro todo eso que tal vez una persona del común ignora acerca del petróleo y de la economía como lo mueve a Colombia, porque Colombia sin lugar a dudas es un país que su base económica es el café y el petróleo. Sí, no estoy mal, ¿no? Obviamente no es un juramento, pero pues es lo que podemos, digamos, lo que ver a nivel nacional. Es como decirles hoy en día a los caficultores dejen de producir café, pues obviamente es el boom para todo el mundo y es, digamos, lo que la hecatombe para muchísimas personas, pero tal vez el gobierno quiere llegar de otra manera diferente y pues ha sido como satanizado de cierta manera, pues porque que es un gobierno progresista, que es un gobierno todo lo que está haciendo, pero sin lugar a dudas, pues aunque la base económica es el petróleo y el petróleo también es fundamental para la vida de todos los seres humanos, no solo para la economía colombiana, es fundamental para muchas cosas. Pienso yo que es justo empezar a provocar ese granito de arena para un cambio. El mundo nos lo está diciendo por sí solo. Países, ejemplo, nos lo están. Tal vez, obviamente, países con diferencias en cuanto a Colombia, muchísimas cosas, porque pues no podemos negar que Colombia es un país aún subdesarrollado y no nos podemos comparar con potencias como Suiza, por ejemplo, que está logrando grandes resultados en ese tema de energías limpias. Pero pues sí podemos empezar a dar ese aporte. Y qué bonito es que un político, pues en este caso desde la cabeza de nuestro presidente y de nuestra ministra de Energía, nos puedan, digamos, lo que empezar a voltear ese rumbo y esa mirada, rompiendo ese paradigma de que solo podemos depender del petróleo. Porque lo que lo asusta a muchos ingenieros de petróleo o a muchos economistas es de que como siempre ha sido así, entonces tiene que seguir siendo así. Cuando no, podemos voltear la mirada hacia otro horizonte, podemos empezar, pero entonces ahí sientes como ingeniero, digo que es paso a paso. Porque todo cambio genera una resistencia y genera ciertos traumatismos. Y decir de que en un año o en 5 años vamos a dejar de depender de petróleo, pues es una locura. Efectivamente, es algo totalmente insólito. No se puede decir eso, pero sí podemos empezar a formar ciertos pinos. Y con eso, la industria petrolera se puede reinventar. No tiene que desaparecer del todo, sino que tiene que reinventarse para poder transformar de alguna manera lo que hoy está focalizando y lo que hoy está moviendo con el petróleo a ciertas miradas de otras energías que nos pueden traer también un desarrollo económico sostenible. Sí, claro. Si uno pertenece a la industria petrolera, pues uno no quiere que la industria en la que uno trabaja se acabe, pues es obvio, ¿cierto? Por eso dentro del gremio de nosotros vemos que muchos de los compañeros están pues luchando para que esto no vaya a pasar, para que los contratos de exploración sigan. Sin embargo, uno no puede desconocer que el daño que le hacen este tipo de prácticas al suelo, al medio ambiente, pues son bastante grandes. Y haciendo un análisis en términos económicos hablando, pues hablamos de que la ingeniería de petróleos es una industria que produce mucho dinero, pero no produce empleo. O sea, tenemos que en Colombia hay un porcentaje grande de desempleo y pues las personas no están entrando a trabajar a la industria petrolera porque la industria petrolera los necesita. Con muy poca gente producen mucho dinero y hay mucha gente desempleada pues que se está quedando sin trabajar porque la industria más grande que hay en este país es el petróleo, ¿cierto? Esa es una de las razones más grandes por las que digamos que se necesita que haya una transición, ¿cierto? En el tipo de economía que hay en este país. El gobierno lo quiere lograr, el gobierno tiene todas las intenciones de hacer y yo quiero ser positivo de que este gobierno va a ser un buen gobierno y que va a lograr muchos de sus cometidos, muchas de las cosas que quiere, ¿cierto? Sin embargo, ha puesto en el Ministerio de Minas y Energía a la señora Irene Vélez, que ha sido muy conocida porque pues ella fue la que salió a hablar en una conferencia que todos los países latinoamericanos tendrían que acostumbrarse al decrecimiento económico, que Colombia tenía un déficit de gasolina de 10.000 billones de pesos, ¿cierto? Y en muchas ocasiones pues esta mujer se ha equivocado y en este momento le van a hacer una moción de censura en el Senado, en las cámaras le van a hacer una moción de censura porque la acusan de generar pánico económico y pues generar pánico económico lo que causa es que hay una devaluación, ¿cierto? Lo principal es la devaluación de la moneda colombiana. Por eso hoy en día pues la moneda oscila a los 5.000, baja a los 4.900 y así se está moviendo. ¿Usted qué opinión le merece esta ministra? ¿Será que ella sí de pronto tiene las capacidades o sí podemos confiar en que
este ministerio va a sacar adelante una transición energética y va a ayudar a mejorar la economía colombiana? Pues, en cuanto a la ministra, yo siempre, digamos lo que cada vez que pues la veo, desde el momento en que supe que ella iba a ser la encargada de este ministerio, y pues lo poco, porque no he profundizado mucho ni en su carrera profesional ni en sus ideales políticos, yo la describo como una soñadora, e indiscutiblemente una persona que sueña es una persona que abarca muchísimas cosas y puede errar en otras tantas. Entonces, puede que tenga muy buenas intenciones, puede que ese punto de partida que ella tenga pueda ser muy bueno, pero pues le falta tal vez, y sin criticarla, porque aparte yo sé que es una persona supremamente profesional y preparada, consolidarla y llegarle de una mejor manera a las personas, ¿no? Porque uno puede decir muchas cosas de diferentes maneras y puede sonar diferente o puede ser acatado y percatado de maneras distintas. Entonces a ella tal vez le ha faltado un poquito más de como de acierto, de transmitir eso que tiene en su cabeza, porque como lo describí, está soñando y soñar es bueno. Inclusive a muchos soñadores lo tildan de locos, y siempre me aferro a una frase que leí en Alicia en el País de las Maravillas de no he visto locos, cuerdos felices, perdón, bailemos señor conejo, o sea, como que, entonces, siempre lo asocio como con esa frase a ella, cada vez que como que le sacan múltiples memes, videos chistosos, pues de todas las cosas que dice, pero es eso, o sea, creo que ella es una soñadora que tiene muy buenos puntos de partida, y como de que tanto que quiere lograr y lo tiene como represado en sí, no lo suelta de la manera adecuada o no lo logra transmitir y enfocar como debería hacerlo para un país como Colombia, que debe lograr comprender muchísimas cosas. Sí, es una soñadora, pero ¿será que sí será que sí se merece esa moción de censura? Yo personalmente, yo la miro y a mí me da como que, digamos que me da un poco de decepción ver una persona así en un cargo como eso. Porque yo pienso que en ese cargo pudo haber estado una persona más preparada. El gobierno se ha enfocado en ese punto en que el Ministerio de Minas gire alrededor del cambio climático. Entonces hay que cuidar el cambio climático. Y ha descuidado mucho la parte económica. Siempre digo que había sido mejor tener como centro la economía y que alrededor de ella giren pues varios conceptos como es lo del cambio climático y el Ministerio de Minas, ¿cierto? Pero siempre cuidando o teniendo estabilidad dentro de la economía. Aún así, yo sé que lo que está haciendo el gobierno pues fue la mejor opción que tuvimos nosotros para escoger. Todavía me aferro porque pienso que no podemos nosotros castigar a una persona y tildar a una persona de que está haciendo las cosas mal cuando lleva 3 meses en un cargo, ¿cierto? Y lleva 3 meses con el propósito de hacer lo que se propuso en campaña. Entonces esta mujer, digamos que no está muy desfasada de lo que está haciendo, que de pronto ha tenido salidas en falso, pero por ahora se pueden corregir y pienso que el rumbo se puede corregir. Entonces yo también guardo mucho la esperanza en la ministra. Sin embargo, nosotros vemos que hay economías que ellas se han desarrollado y se mueven bajo lo que es la economía petrolera, la economía extractiva, y nos aferramos mucho a este tipo de economías porque vemos que hay países como los Emiratos Árabes o como está hoy en día muy popular lo que es el tema de Qatar, ¿cierto? Con el Mundial, y nos damos cuenta que entre las características de este tipo de países, hablando de Qatar, pues vemos que es una economía que no se puede comparar con la de Colombia porque Qatar es el tercer país con mayor reserva de gas en el mundo. Es como el segundo exportador de GLP, de gas licuado del petróleo, ¿cierto? Pero porque ellos tienen, digamos, esa competencia comparativa con relación a los otros países, su fuerte es eso. Sin embargo, no se quedaron con eso, sino que ellos no quisieron solo producir petróleo, sino que también impulsaron el turismo, y nos damos cuenta que en un desierto colocaron un lugar donde pues hay mucho turismo. Sin embargo, por estos días, hablando de Qatar y hablando del Mundial, ¿cierto? Por estos días han habido bastantes escándalos porque a partir del 2010, cuando la FIFA eligió a Qatar como una de las sedes del Mundial, ha puesto a este lugar pues en la mira del mundo y se han destapado escándalos que en la construcción de los estadios pues ha muerto mucha gente. Se calcula hasta ahora que han sido 6.500 personas, y esto no de fuentes del gobierno de Qatar o de las empresas de Qatar, sino de las personas de donde procede los trabajadores que van a Qatar. Qatar es un país que tiene 2,5 millones de habitantes y su porcentaje más grande de habitantes son extranjeros, personas que llegan ahí a trabajar. Dentro de lo que ha pasado en este país, pues hay violación de los derechos humanos porque no se le respeta el trabajo o condiciones dignas para que las personas trabajen.
también se habla mucho lo que es de lo del maltrato a la mujer o el machismo que existe en este tipo de países y que existe en este tipo de culturas. Y finalmente muy popular se ha hecho es la exclusión o la prohibición que hay con los homosexuales. Entonces, ¿usted qué opina de esto, Julio? Bueno, hoy en día pues Qatar es el tema de moda, ¿no? Y sin lugar a dudas nos presenta todos los extremos. Extremos en explotación de trabajadores, extremos en el tema del machismo, en el tema de los derechos de la mujer, en el tema de los derechos de las comunidades LGTBI. Entonces como que digamos lo que nos encierra muchísimas cosas. Sin embargo, así de manera general, mi opinión empieza con que pues hace, como lo dijiste, hace más de 10 años sabemos que Qatar iba a ser la sede de este Mundial 2022. Hace mucho más de 10 años hay violaciones a los derechos humanos. Hay mucho más de 10 años hay prohibiciones acerca de los derechos de las mujeres. Entonces como que el contraste que yo veo ahora es que la sociedad está escandalizada 3 días antes de empezar el Mundial y ahorita que ya que comenzó, por algo que hemos estado viviendo, que sabíamos que vivíamos hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué estamos ahorita señalando a Qatar? No estoy aprobándolo para nada, pero pues ¿por qué lo estamos señalando justamente antes de comenzar un evento como este tan importante? Cuando sí, yo creo que ninguno no le hizo fuerza a su selección para que no fuera. O sea, todos queríamos que la selección fuéramos de donde fuéramos, colombianos, lo que fuéramos, queríamos que fuéramos. Sabíamos que si nuestra selección iba a ir era a Qatar. Entonces, ¿por qué ahí sí le hacíamos fuerza? Porque hoy en día estamos, digamos, lo que señalando a algunos futbolistas o algunos artistas que fueron allá, comparándolos con otros que pues sí se negaron. Entonces, como que ahí está como, digamos, lo que pues esa doble moral, por decirlo de alguna manera, de que hace 1 año o 2 años le estaba haciendo fuerza a mi selección para que fuéramos a Qatar. Pero hoy estoy señalando a artistas que fueron allá colombianos, por el hecho de que entonces asistieron a ese mundial. Entonces como que bueno, pero también me voy a levantar temprano a ver a Messi jugar. Sí, entonces, claro. Como que... Y a perder plata por Betplay y apostarle a Argentina. Entonces exactamente como que todo eso pues lleva, pero ya pues digamos lo que en cuanto a los temas pertinentes, pues digamos lo que bueno, ya digamos lo que habiendo dado mi opinión de esa manera generalizada, pues el tema obviamente de rescatar los derechos humanos es realmente una problemática mundial, ¿no? No solo Qatar lo está viviendo, millones de seres humanos lo están viviendo alrededor del mundo y muchos países con, digamos, lo que estas ideologías políticas como la de este país que nos ofrece hoy el mundial, pues lo justifican de alguna manera, porque pues yo estoy seguro que estando uno inmerso allá o tal vez como ser de allá, no lo va a ver de la manera como lo vemos de este lado, que pues de alguna u otra manera nos han brindado un poco más de garantías en el respeto de nuestros derechos humanos. Y el mundo hoy está evolucionando, vemos otros países con similitudes políticas como Qatar, donde ya están alzando sus voces, tanto hombres como mujeres, como grupos minoritarios están alzando sus voces, están dando a mostrar de que independientemente de lo que creamos o de lo que practiquemos o de lo que nos guste, si no le hacemos daño a nadie, pues podemos llegar a ser, digamos lo que un conjunto armónico y podemos llegar a ser felices sin ser reprimidos ni oprimidos por ningún tipo de gobierno. Entonces, pues primero, obviamente lamentable todo lo que pasó y la mancha de sangre que hay detrás de toda la construcción y ejecución de este mundial. Pero pues, sin lugar a dudas, el fútbol pues nos une hoy de alguna u otra manera y hay que sacarle los pros porque ya lo que pasó, pues digamos lo que ya está, sí, en base para poder, digamos, los nuevos puntos de partidas y no repetir una historia, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ya sabemos la historia de este mundial y quedará impregnada así para siempre, por decirlo así, de generación en generación. Pero entonces no tenemos que volverla a repetir de esa manera porque un país tan importante como este, que se llegue a replicar en otros, pues sería pues bastante negativo para la sociedad que hoy, como lo dije, está evolucionando. Hoy muchas voces que antes estaban calladas, especialmente la de los grupos o las comunidades minoritarias y la de las mujeres, hoy se están alzando y se están escuchando en diferentes escenarios. Sí, referente a ese tema de que las personas ponen cuidado a algún problema es cuando se involucra alguna figura de la farándula, ¿cierto?
En este caso lo que pasó fue que Maluma, bueno, antes de esto, el tema del fútbol, el fútbol está politizado hace mucho tiempo. El simple hecho que el mundial el mundial se haga en Qatar, en un lugar donde ni siquiera hay las condiciones climáticas para hacerlo, porque tiene temperaturas que van desde los 30 hasta los 50 grados. Imagínese usted jugando un partido de fútbol a 50 grados. Pues claro, es porque ahí, pues presuntamente, vamos a decirlo así, metieron la mano y pues tuvieron que haberle untado la mano a un poco de gente y haber sobornado pues para haber hecho ese mundial allá. Ahora, el tema de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos del colectivo LGTBI, cierto que se habla mucho ahora, se pone muy popular este tema es porque ya tocó una estrella. Entonces resulta que a Maluma lo estaban entrevistando y le preguntan a Maluma, bueno, pero usted se va a presentar allá con toda la cantidad con todos los problemas que hay, cuando es un país que rompe los derechos humanos, no va con los derechos humanos, cuando es un país machista, que excluye a las mujeres y las maltratan. Y dijo Maluma, pues yo no puedo cambiar eso, y pues de cierta forma él tiene razón. Y es el problema que tenemos nosotros los latinoamericanos, porque pasa mucho en Latinoamérica que le sumamos mucha importancia a las palabras o a los conceptos que tengan este tipo de personas que no tienen más allá, cierto, que una vida de cantantes. A un tipo de estos, una persona de estas lo están contratando pues para que vaya y cante, pues va y canta, cierto, como lo hicieron de pronto con Shakira, como lo hicieron con Dua Lipa. Pero bueno, ellas en este momento dicen que no van, pero ¿será que ellas nunca han cantado en los Emiratos Árabes? Por lo menos Emiratos Árabes sí van, ¿y será que ellas sí respetan los derechos humanos? ¿Será que en Emiratos Árabes los respetan? Es una cultura muy similar, por no decir igual, a la cultura que hay en Qatar, ¿cierto? Entonces ellas, digamos que por la coyuntura, por el momento cultural, por lo que está pasando ahora, pues este tipo de artistas dicen, no, yo no voy porque es la decisión políticamente correcta. Entonces la decisión políticamente correcta. Y es donde nosotros de pronto ya tenemos nosotros que generar ese criterio para poder pensar de la forma correcta, no políticamente correcta, sino de la forma correcta. Veo que en redes sociales hay muchas personas que dicen, yo no voy a ver este mundial, y me niego a verlo, o sea, no voy a ver ni siquiera en redes sociales, no voy a ver que Argentina hoy perdió 2-1 contra Emiratos Árabes, no se va a dar cuenta porque estoy haciendo campaña. Listo, está muy bien, digamos, pero yo sí me salgo un poquito mucho de ese concepto que uno a nivel individual va a lograr hacer un cambio en el mundo. Pasa como la persona que es ambientalista, entonces se sienta a tomarse una gaseosa y mira que otro está utilizando pitillo. Entonces no, yo no utilizo pitillo porque yo cuido el medio ambiente. Entonces coge y saca su iPhone, ¿cierto? Y le toma una foto, ¿cierto? iPhone que cambia una vez al año siendo ambientalista, ¿cierto? Y no se da cuenta que pues de una u otra manera está siendo es víctima de lo que es la publicidad, de lo que es la tendencia. Entonces digamos que nosotros dañarnos la mente por ese tipo de cosas pues tampoco pienso que tenga mucho sentido. Ahora nos vamos hasta Qatar para ver violación de los derechos humanos, para ver que hay machismo, para darnos cuenta que hay machismo, o para darnos cuenta que las minorías o los grupos minoritarios no tienen una participación fuerte y son excluidos muchas veces. Entonces, ¿será que acá en Colombia, Julio, no hay exclusión a las minorías? ¿Será que no las hay? No, pues evidentemente lo que te decías, no necesitamos irnos hasta Qatar para poder ver ejemplos radicales, porque acá mismo en Colombia lo estamos viviendo. Acá mismo en Colombia hay problemas de violación de derechos humanos, de irrespeto, hay niños que se están muriendo de hambre en muchas regiones del país, hay mujeres que están siendo violentadas por el simple hecho de cómo se visten, o de cómo se maquillan, o de cómo actúan, hay miembros de comunidades minoritarias que están siendo señalados desde el seno familiar, muchas veces inclusive uno no tiene que trascender a que hubo un muerto o hubo una catástrofe, sino que simplemente esa violencia empieza desde la familia, desde el momento en que la niña va a salir y le dicen, usted porque el papá machista, usted porque usa esa minifalda, es que acaso a quién va a provocar, ¿sí? O acaso con quién se va a ver, ¿sí? Entonces desde ese pensamiento allí, o desde que la mamá dice que respeta, digamos, lo que a los homosexuales, pero en silencio ora porque su hijo no sea homosexual. Entonces, ¿qué tipo de aceptación estamos viviendo en ese momento cuando tal vez repudiamos que porque hayan violado a una mujer, que porque llevaba minifalda, cuando yo como padre de familia
juzgo a mi hija que porque lleva una ropa corta, o cuando yo como madre de familia oro o me niego a aceptar a mi hijo por sus preferencias sexuales. Entonces, inclusive acá en Colombia y en muchas partes del mundo, empezar con ese cambio de educación es muy difícil. Es difícil romper todas esas barreras y todos esos paradigmas que desde pequeños se han infundado. Yo soy un pensador de que el mundo sería tan bonito donde no estigmatizáramos cosas como, ejemplo, los carros son para los niños y las muñecas son para las niñas. El rosado es para las niñas, el azul es para los niños. Escuchamos en las escuelas, inclusive a los mismos niños, como crecemos como con esa cultura, entonces infundimos eso y eso lo trascendemos a nuestras nuevas generaciones. Entonces, no corra como niña, no llore porque soy de niñas, y a la niña no juegue fútbol porque soy de niños. Entonces, como que desde pequeños le quitamos esa inocencia a esos pequeños que en realidad la tienen y en realidad carecen como de esa malicia que ya el ser humano, inclusive sus papás, se la empiezan a infundir con comentarios como ese, ¿sí? No soy profesor de primaria ni de las edades iniciales, pero sí he logrado percatarme y pues involucrarme con niños de edades muy pequeñas y uno ve esa inocencia. Entonces uno ve al niño contento alzando la banderita rosada y el niño no le ve malicia de nada, pero ya ve al de grado sexto burlarse al compañero que utiliza un buzo rosado. Sí, entonces ya ahí cuando uno ya ve cómo se contamina este niño. Entonces lo que uno de mis utopías sería esa, en la que el mundo dejara de crearnos a uno como ser humano un listado de qué hacer porque soy hombre o qué hacer porque soy mujer. Simplemente somos seres humanos y desde que no afecte, ¿en qué te afecta que alguien utilice el color rosado o que la niña juegue fútbol? En nada. Pienso yo que no afecta en nada. Entonces, ¿por qué tenemos que estigmatizarlo y señalarlo de esa manera? Sí, claro que sí. Ahorita en Qatar hubo un jugador que es representativo allá de Qatar que dijo que la homosexualidad era un problema mental. Se refirió así, la homosexualidad era un problema mental. Y pues las personas de pronto nuevamente tienen que irse para que un jugador de Qatar, que ni siquiera uno sabe cómo se llama, ¿cierto? Digo una cosa de esas, sino escandalizarse para ver las cosas que están pasando aquí cerquita, a la vuelta de la esquina, donde hay ese tipo de exclusión y hay ese tipo de maltrato, pues para todas las minorías. Entendiendo que pues acá en Colombia no debería existir eso. Qatar es un lugar donde tiene una religión diferente, donde tiene una constitución diferente, es una monarquía, ¿cierto? Se supone que acá en Colombia nosotros tenemos una democracia y tenemos una constitución pues diferente a la de allá, partiendo que la constitución de nosotros, la colombiana, es una constitución pluralista, que admite a todas las minorías. Aquí todos nos podemos desarrollar libremente y pues no se nos tiene que juzgar por eso. Ahora, es indiferente que usted tenga ese sesgo cultural, ¿cierto? Que lo limite y no pueda pensar que pues hay personas que tienen, situaciones diferentes. Entonces, pues por lo mismo se comportan diferentes. No sabría cómo definirlo. ¿Por qué no lo puedo definir? Pues en mi caso, digamos, yo no soy homosexual, ¿cierto? Entonces yo no puedo entrar a opinar, ¿cierto? Sobre un tema que no puedo dominar, porque es un mundo que desconozco, yo diría que casi que totalmente. Cuando hay un problema médico, pues uno llama, cuando hay un problema de salud, uno llama al médico, ¿cierto? Cuando hay un problema de leyes, uno llama al abogado, ¿cierto? Pero cuando uno habla de justicia, pues todo el mundo llega a opinar. Y llega a opinar, por ejemplo, hablemos de minorías, hablemos de los animalistas, hablemos de los LGTBI, hablemos de las negritudes, ¿cierto? Son personas que ellos particularmente tienen unos problemas que solo ellos en su momento pueden conocer y no todos podemos conocer ni hablar ni opinar sobre ellos. Entonces, en ese momento nosotros como colombianos, como latinoamericanos, ¿cierto? En muchos momentos como tercermundistas, ¿cierto? Cometemos ese tipo de errores y entramos a opinar de cosas que ya no nos corresponden, sin entender que usted, culturalmente, tiene que respetar a una persona y en derecho a esa persona le corresponden las mismas cosas que le corresponden a usted, ¿cierto? Hace unos meses en Bogotá, eso fue este año, hubo un caso de maltrato a una pareja homosexual que estaba en Bogotá, que se estaba besando en público. Entonces lo que ocurrió fue que unos hombres, no recuerdo en este momento el nombre de estos personajes, de una vez
se acercaron a estas personas y los golpearon. Yo no sé si Julio se enteró de esa noticia. Los golpearon y pues claro, eso fue noticia nacional, a los hombres los apresaron y uno piensa que estos casos son aislados y encontré el dato que decía que 33 personas, hay una denuncia cada 33 horas en Colombia por exclusión a este tipo de personas o por maltrato a este tipo de personas. Y eso hablando pues solamente de las personas que denuncian, porque habrá muchas personas que no denunciarán. Lo mismo que pasa con las mujeres, lo mismo que pasará con muchas personas que también son maltratadas y no denuncian. O sea que Colombia es un país violento. Entonces, Julio, dígame usted de pronto qué le merece este tipo de situación, qué le podemos agregar. Sí, pues indudablemente todo ese tipo de comunidades minoritarias, como usted lo nombra, mujeres maltratadas por el color o la raza, por el credo que profesan, y pues en este caso que el tema más, digamos lo que preciso que estamos tratando es el tema de la sexualidad, pues a todas estas personas les toca un camino largo por recorrer que como usted lo menciona es incomprensible para muchos cuando están desde la barrera, ¿no? Entonces, pues ya yo un poco más inmerso en este mundo, puedo decir que pues sin lugar a dudas, aunque pues Colombia es un país violento como lo mencionábamos y nos falta muchísimos niveles de tolerancia y de cultura, de civismo, bueno, todos esos valores que contribuyen a la sociedad, nos falta es empezar a aceptarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque inclusive a veces ese rechazo comienza por gente de la misma comunidad. Entonces me pasa muchísimo, yo a veces voy por la calle y como no es tan común ver ese tipo de cosas, hasta yo mismo me asombro. Entonces, como por ejemplo, cuando voy, por ejemplo, a la capital, a Bogotá, que es un poco, pues digamos, lo que más desarrollada, entre comillas, y veo ese tipo de cosas con más libertad, hasta yo me asombro, yo como que, hey, sí, o sea, espera un momento, ¿por qué vas a tener que empezar a asombrarte o empezar a sentir cierta pena ajena por ese tipo de cosas? Entonces, sin lugar a dudas, el primer paso es empezar a desatarnos nosotros mismos de esa idea que tenemos que ser aceptados socialmente, porque los que primero se tienen que aceptar es uno mismo, ¿sí? Entonces, por tratar de buscar esa aceptación social es que erramos en muchísimas cosas y es que muchísima gente tal vez nos señala o nos estigmatiza de alguna manera. Entonces, lograr esa aceptación de uno es un camino largo, como te decía, pero pues se puede lograr de alguna manera creyendo fielmente en uno, creyendo fielmente que mi libertad termina cuando empieza la del otro, innegablemente, sea lo que se sea, culturizando la gente. Las personas deben de entender, en el caso que decías de dos personas homosexuales besándose en la calle, entonces, ¿cuántas veces no han visto a dos personas heterosexuales besándose y tal vez ni siquiera se hayan percatado de que lo están haciendo? Entonces, como que quitar o desligar esa idea del colombiano particularmente, para que empecemos por nuestro país, es aún muy difícil. Y lo que te decía, aún es más difícil aceptarse uno mismo, porque a veces hasta uno mismo cuando le hacen la pregunta como de, ¿eres homosexual? O como que uno dice no, o mi novia, cuando en realidad es el novio, o lo camufla diciendo mi pareja. Entonces como que son cosas que uno no se acepta del todo por el mismo temor social que hay. Entonces ese tipo de cosas que uno dice como que, hey, tienen que cambiar, tienen que ese chip empezar a cambiar, tiene que volverse normal ser felices. O sea, yo estoy seguro que esas dos personas que se estaban besando, ni siquiera sé cómo son como personas, pero no le estaban haciendo ningún daño al otro. O sea, inclusive ni siquiera estaban llamando la atención del otro. El otro pudo haber pasado por el lado sin voltearlos a ver y no pasa nada. Entonces, ¿por qué detenerse y ensañarse con ellos y señalarlos y violentarlos como lo hicieron cuando se puede, digamos, lo que encarrilarse de una manera diferente? Yo siempre he dicho que los extremos son malos precisamente, y entonces ser una persona extremista o de polos opuestos infieren muchas cosas negativas para la vida de uno. Entonces esa persona tal vez no le estoy diciendo que tiene que aceptarlos y celebrárselos cada vez que no esté de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo con eso, si tú no eres feliz con eso, no tienes por qué estarlo celebrando o tal vez publicándolo como un hecho de felicidad. Pero entonces tampoco tienes por qué atacarlos, tampoco tienes por qué ridiculizarlos, tampoco tienes por qué violentarlos. Sí, claro que sí.
Pero bueno, de pronto aquí está, o se presta mucho hay un problema, porque sin diferenciar parejas heterosexuales ni homosexuales, cuando se presenta una situación de que de pronto hay una manifestación, vamos a poner una pareja heterosexual, ¿cierto? Y se están besando en la calle, pues hay tipos de besos, ¿cierto? Porque puede ser que se estén dando un beso normal, ¿cierto? Pues de pronto ese tipo de expresiones cariñosas, no estamos en Qatar, ¿cierto? En Qatar sí es prohibido en la calle las manifestaciones de este tipo. Pero pues digamos acá en Colombia no son prohibidas, pero pues digamos que hay unos límites. Porque una pareja de pronto que sea heterosexual, por ejemplo, se está excediendo, ¿cierto? Y ya en su comportamiento ya hay algo más allá que un simple beso, pues ya eso ya se pasa y eso ya es reprochable en una pareja heterosexual y pues en una pareja homosexual también, ¿cierto? Que es lo que de pronto no hay que confundir. Pero pienso que también a ese punto, bueno, es lo único que pienso que hay que diferenciar. De resto, yo pienso que las parejas homosexuales y heterosexuales, pues dentro de este país todos tenemos los mismos derechos y pues no hay nada que reprochar, ¿cierto, Julio? Bueno, Julio, y a nivel personal, en ese sentido, ¿usted en algún momento se ha sentido excluido, digamos, en el proceso? Bueno, pues yo he estado en los dos mundos. He estado inmerso en los dos mundos y lo que tú decías, partiendo del tema de las expresiones afectuosas públicas, nunca me gustaron ni siendo heterosexual ni siendo homosexual. Entonces, nunca me vieron con mi novia más que agarrados de las manos. Inclusive pienso que los besos son algo como tan íntimo para la persona que nunca pasaban de pues el popular pico, que es solo el roce de los dos labios. Y lo mismo me pasa con mi pareja pues que homosexual. Entonces, por eso te decía, los extremos son malos. Obviamente no tengo que estar, entonces que porque como yo soy libre y que me tiene que aceptar mi homosexualidad, entonces me voy a ir al parque a besarme, a demostrarme cuánto afecto se me venga a la cabeza, que porque me tienen que aceptar así. Eso no debe ser así. Bueno, de manera personal, pues también lo que te decía, vengo de un mundo heterosexual y ha sido todo un proceso. Les hablaba de la aceptación por uno mismo porque todavía, inclusive aún creo que me estoy terminando de aceptar y demostrar tal cual como soy, porque no ha sido fácil y creo que lo comparten muchísimas personas que han tenido que, digamos, lo que no sufrir, sino que vivir ese cambio de sexualidad o de preferencia sexual. Entonces, claramente, he sentido miedo, temor desde que empezó por mí mismo, ¿no? Por mí mismo, y ahí empecé a desarrollarme y a evolucionar de alguna manera y a formarme de que lo que estaba haciendo no era malo, porque como que uno apenas empieza a sentir ese gusto, en este caso por los hombres, pues yo de una vez dije como, es malo, ¿qué estoy haciendo? Sí, estoy pecando, estoy haciéndole un mal a la sociedad. Entonces como que ir evolucionando y aceptándome de que, hey, no es malo, hey, no deja de ser el profesional que eres por tu gusto sexual. Y eso inclusive me lo enseñó mi abuela, que a sus ya casi 80 años, con el temor yo a decirle, a revelarle mi nueva sexualidad, porque pues ella también vivió cuando le presenté a mi novia de años, y ya cuando le revelé eso yo dije, no, pues mi abuela ya es muy religiosa y también pues 80 años y a jóvenes de hoy en día les cuesta aceptarlo, imagínense a personas criadas hace décadas. Y recuerdo que ella me abrazó y me dijo, independientemente de los gustos que tengas, no vas a dejar de ser ese increíble nieto que eres, no vas a dejar de ser esa increíble persona que eres, no vas a dejar de ser ese gran profesional que eres. Y ahí fue como un momento de aterrizar y decir, hey, es cierto, sí, entonces como que ahí me empecé a aceptar. Después, frente, digámoslo, que a muchas cosas, obviamente uno como docente está muy expuesto a la opinión pública, entonces lo que piensa sus compañeros, lo que piensa su directivo superior, lo que piensan los mismos estudiantes, lo que piensan la comunidad de padres de familia en general. Afortunadamente hasta el momento no me he encontrado con ningún rechazo directo que me haya excluido de alguna manera. Sí he tenido como ese temor, pero también ha sido un proceso bonito en el que me he encontrado con estudiantes en los que más tranquilos que yo me dicen, profe, ¿y su novio? Yo como que, ¿y este qué? O sea, como que, y no se le quita un pelo. Y hace parte de ese sueño que tenemos tal vez muchas personas que soñamos con la igualdad, con la palabra igualdad escrita en mayúscula y en negrita como tal. Sí, entonces, y lo admiro de cierta manera porque yo muchas veces hasta me aterro de decir la palabra novio o de preguntarle a alguien por el novio y esa persona tal vez
de muchos menos años, de muchos menos estudios y tal vez de mucha menos civilización cultural, ya lo está haciendo de una manera muy tranquila. Entonces soñar con ese día en el que la pregunta de usted sea homosexual o no, o a usted qué le gusta, hombres o mujeres, no exista, sino que sea una normalización. O sea, ni siquiera tiene que llegar a ser una pregunta, tiene que llegar a ser una normalización natural. Yo creo que el momento en que escogemos a nuestro mejor amigo o a nuestro compañero de trabajo o a alguien, nunca le preguntamos de primeras, ¿a usted le gustan los hombres o las mujeres? O sea, simplemente establecemos esa amistad o esa empatía con esa persona por su personalidad, por cómo es como profesional o como persona, por lo que me aporta, por los momentos que vivimos, por las cosas que compartimos, porque tenemos muchos puntos en común de qué hablar, profesional y personalmente, y no por si le gustan las mujeres o no, o por si le gustan los hombres. Y el hecho, y vuelvo y repito, de que la felicidad del otro no tiene que interrumpir mi felicidad. Entonces el hecho de que tal vez a mi mejor amigo hoy me entero que le gustan los hombres, entonces ya deja de ser mi mejor amigo, como eso se me ha pasado. Digámoslo que en el ámbito laboral no lo he sufrido, pero en el ámbito personal sí, y muchas de las personas que consideraban mis mejores amigos se fueron apartando poco a poco cuando se fueron dando cuenta de mis nuevas preferencias sexuales. Entonces como que, y yo me preguntaba eso, es que acaso el día que él decidió hacerme mejor amigo, me preguntó si me gustaban los hombres o las mujeres. Esa pregunta nunca estuvo. Esa pregunta creo que es más, la decisión de ser el mejor amigo nunca estuvo. Nosotros no decidimos, nos levantamos y ay, lo voy a hacer mi mejor amigo. No, simplemente por múltiples circunstancias que empezamos a vivir, nos hicimos ese título de mejores amigos y la pregunta de cuál es su preferencia sexual o cuál es su religión o cuál es su partido político nunca estuvo. Entonces ese tipo de cosas para mí deberían de ser abolidas socialmente de este país y de este mundo. Sería como ese mundo ideal platónico que reseña los libros de Platón, en el que todos vivimos en armonía, en este caso en cuanto a ese tema en específico de la sexualidad. Sí, claro, yo conozco a Julio hace mucho tiempo y yo personalmente pues lo admiro bastante en muchos aspectos, porque cuando estaba en la universidad fue muy buen estudiante, o sea, se destacó mucho en la universidad. También sé pues por usted que fue en el colegio, cuando estuve en el colegio fue el mejor ICFES del colegio, ¿cierto? Ahora que trabajamos es excelente trabajador, es una persona que su trabajo es impecable y difícilmente uno puede hablar mal de una persona que tiene pues ese tipo de comportamiento, ese tipo de desempeño. Las cosas adicionales pues sobre su sexualidad pues se convierten en un tabú precisamente porque ya eso no tiene que ver con opacar, no por el hecho de que una persona tenga una condición sexual, no sé cómo decirlo si eso está mal así. Como si una persona de pronto sí tenga una inclinación sexual, ¿cierto? Digámosle una inclinación sexual diferente a la que yo tengo, pues ya no lo va a hacer mal trabajador, o no lo va a hacer mal estudiante, o no lo va a hacer mala persona, ¿cierto? Entonces ahorita que se han despertado pues todo este tipo de escándalos hoy en día, pues uno a la vuelta de la esquina uno se encuentra con personas que han vivido en algún momento ese proceso, o sea que tranquilamente no han podido como salir abiertamente a hablar sobre su sexualidad, ¿cierto? Y pues tenemos que esperar a que ocurra una cosa como la que ocurre en Qatar para nosotros preocuparnos por la gente de Qatar. No, acá en Colombia y acá en Latinoamérica tenemos todo este tipo de problemas y de procesos. Como que involucraron en el tema, pues más que hablar es como un consejo que quiero transmitir a través de esta herramienta, pues es de que efectivamente tenemos que aceptar al otro tal y como es, de que no debemos señalarlo nunca porque cada persona es un mundo, ¿no? Es un mundo que creemos conocer, pero resulta que es como la punta del iceberg, ¿no? La persona nos muestra esto, pero debajo hay un mundo totalmente desconocido. Entonces mi consejo inclusive me ha también costado, porque pues también soy ser humano y también cometo errores y también hago señalizaciones y también hago falsos juicios. Es de que no tengo que apuntar directamente con el dedo señalando a una persona por algo, independientemente. En este caso pues es por su preferencia sexual, pero independientemente de lo que sea, no tengo que apuntarle con el dedo porque lo que tal vez esa persona me está mostrando es algo que yo conozco, pero desconozco otro tanto, otra vez el triple o el cuádruple de lo que en realidad me está mostrando. Entonces digamos lo que llegar a ese punto en que ¿quién soy yo para tener tal autonomía de apuntarle a esa persona y señalarlo o juzgarlo?
en los diferentes aspectos, como le digo, sea sexual, político, laboral, personal, lo que sea, primero antes de señalar, podrá sonar muy trillado, pero colocarnos en los zapatos del otro, en realidad lo que está viviendo el otro, en realidad de hacernos interiormente esa pregunta de por qué está pasando, por qué lo está viviendo de esa manera, ¿sí? Y como que ahí sí, después de resolver múltiples preguntas, no acercarnos a él o a ella con un señalamiento, sino como con una propuesta de solución, una propuesta de escucharlo. Tal vez hay preguntas que nos hacemos de esa persona que no podemos solucionar a nosotros mismos. Entonces es escuchar a esa persona que está viviendo, tal vez que se abra un poco si es tan cercana a nosotros, y antes de señalarla, escucharla de alguna manera. Bueno, ahí yo le hago una pregunta antes, ya pues que estamos como abiertos a hablar del tema, ¿cierto? Siempre ha nombrado mucho la parte religiosa y que su abuela es muy religiosa, ¿cierto? Eso yo sé que hay varios sesgos, ¿no? Hay sesgos sociales, sesgos políticos, sesgos religiosos, ¿cierto? Que trabajan mucho en una persona. Y uno pues como persona, yo estoy muy de acuerdo con esa filosofía constructivista que usted es mucho de lo que ha vivido, ¿cierto? De las enseñanzas que tiene en su casa, de lo que ha aprendido en el colegio y de la sociedad que ha tenido con la que ha tenido que relacionarse. ¿Cómo ha sido de pronto ese encuentro? Porque yo sé que usted es religioso, usted es católico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ha sido usted tomar, digamos, esa decisión o aclarar su mente, ¿cierto? Sobre su sexualidad, pues sin tener ese sesgo religioso. ¿Cómo ha sido eso? Sí, pues precisamente como te comentaba en algún momento, lo primero que pensé cuando empecé a sentir este tipo de gustos sexuales por personas de mi mismo sexo fue eso, es un pecado, o sea, como que fue lo primero que se me vino a la cabeza, y como estoy obrando de una vez mal, porque pecar es obrar mal. Entonces como que empecé yo a, digamos, a abrirme nuevamente a ese mundo religioso en el que yo decía, bueno, pero lo estoy haciendo mal, tal vez obviamente muchas personas ligadas a la religión, a puño y letra, creo, no sé cómo decirlo, a las que, digamos, lo que lo ejerzan me van a seguir diciendo que está mal, y van a seguir diciendo de que pues lo que estoy ejerciendo en este momento en cuanto a la sexualidad es un pecado, ¿no? Pero pues yo empecé a verlo de una manera diferente. Para mí, inclusive, yo soy cristiano católico, como lo mencionabas, soy muy creyente en realidad. Esto para mí, el encuentro con Dios es fundamental en todos los aspectos de mi vida, y todo lo que hago lo hago encaminado y encomendado a Él. Creo muchísimo en ese ser supremo que la fe me ha dado. Entonces, sin lugar a dudas, pues fue un camino en el que yo empecé a decir, bueno, está bien, está mal. Sé que hay muchísimos religiosos, como lo comentaban, que lo señalan y lo juzgan de una manera radical, pero hay otra parte en mí que como cristiano católico me lleva, y que siempre lo he ejercido, es a sentir esa tranquilidad. Ejemplo, yo no voy a misa los domingos porque me toca, como muchos lo hacen. Es que el domingo tengo que ir a misa. Inclusive van refunfuñando hasta la entrada de la iglesia. 2 horas o 1 hora en la iglesia. No, yo en realidad los domingos que voy a misa, o los días que voy a misa, voy es porque me nace, porque quiero. Inclusive hasta muchas veces llego a casa y alguien me pregunta qué dijo el padre, y yo quedo como, no sé. Sí, porque en realidad a veces no voy ni siquiera a escuchar lo que dice literalmente el padre hablando, sino que voy como a ese momento y ese encuentro conmigo mismo, con Dios, con ese, digamos, lo que es el lugar donde me equilibro y puedo espiritualmente renovarme. Entonces ha sido eso. Entonces yo dije, bueno, mi homosexualidad le hace daño a alguien de esa manera, y pues no. Inclusive encontré unos muy buenos, digamos, los que consejeros religiosos, afortunadamente, porque tuve una primera muy mal acercamiento con un sacerdote que no quiso confesarme porque no me arrepentí de ser homosexual. Recuerdo tanto que dentro de mi confesión así le dije como que había tenido relaciones sexuales con personas de mi mismo género. Entonces pensé yo que me iba a hacer arrepentir por el hecho de que no había sido dentro de un matrimonio, por ejemplo, que es como lo dice la escritura. Pero cuando me dice esto, ¿ya tenías con mujeres? Entonces yo le dije, sí, también. Arrepiéntete de haber tenido con hombres. Y yo como, ¿y por qué no me vas a arrepentir de mujeres si tampoco era casado con ella, por ejemplo? Entonces yo recuerdo en ese sentido, yo pues ahí sí aplico como que yo soy manso pero no menso, ¿no? Y entonces yo dije, no, padre, yo no tengo por qué arrepentirme de eso. Entonces si usted no se arrepiente, yo no le puedo dar la absolución en el tema de la confesión. Entonces yo le dije, bueno, no me la dé, y me paré y me fui, pues porque yo de ahí quedé como 2 años traumado de no volverme a confesar. Incluso mi mamá era como, vaya, confiese, y yo le sacaba 1000 peros, así ya siendo grande,
ya es mil peros para no confesarme como un niño chiquito que no quiere hacer algo. Hasta que un día me atreví a volver a hacerlo y dije, bueno, vamos a ver qué me pasa. Y ahí encontré lo que te decía, un muy buen consejero espiritual, donde en realidad ese sacerdote, porque era un sacerdote en el que estuve la confesión, recuerdo que me llamaba mucho campeón, o sea, no me bajaba la palabra campeón. Y cuando le conté eso, me dijo como, eres 3 veces más campeón ahora, porque yo sé lo que te ha tocado sufrir allá afuera para poder llegar aquí a decírmelo como me lo estás diciendo. Y entonces son cosas que a uno como que lo marcan y ya como que lo desligan tal vez de la idea errónea que tenía de cómo la religión no me va a aceptar, cuando él me mostró y me dijo, hey, Dios te acepta, Dios te ama tal y como eres, porque Él no le interesa a quien tú ames desde que tú lo ames haciéndole el bien, independientemente sea un hombre o una mujer. Entonces en ese tema ya empecé como que a sentir una mayor cercanía y una mayor aceptación por la parte religiosa. ¿Y cómo ha sido el trato con las personas de la misma comunidad? Digamos, han sido una herramienta, la religión ha sido fundamental, ¿cierto? Hablando de la religión católica, de los padres como tal. Y saliéndonos un poquito de la religión, dentro de los particulares, sí ha habido, digamos, ¿dónde hay más aceptación? ¿Dentro de la misma comunidad homosexual o dentro de los mismos particulares? O sea, porque muchas veces la comunidad homosexual yo miro que tiene como actitudes también son como toda comunidad, ¿cierto? También son excluyentes. ¿Cómo fue cómo fue ese proceso? Bueno, pues, así como que sin ser excluyente con mis palabras, porque en realidad yo no me considero un extremista en ninguna parte. O sea, hay gente que se enoja porque tal vez, como tú decías, dicen inclinación o preferencia o gusto. Entonces, ay, eso no es así. O sea, no, yo en ese tema no le veo ningún problema. Entonces, también hablo de una manera como más libre, así sea, o esté dentro de la comunidad LGTBIQ. Entonces, en este caso, pues yo antes de como que mostrar esta preferencia sexual, en realidad no tenía ningún acercamiento con nadie que fuera homosexual o bisexual o sin ninguno. O sea, en realidad mi entorno social era pues totalmente heterosexual. Bueno, o sea, lo que yo sé, ¿no? Porque uno nunca sabe. Pero entonces como que no había tenido ese acercamiento. Tal vez pues el primer choque fue como tan duro, porque fue como que conmigo mismo literal. O sea, no tenía como ningún espejo, ninguna referencia. Me empecé a involucrar y en realidad, pues como que obviamente uno empieza, pues hay múltiples redes sociales, aplicaciones, que entonces le empiezan a uno a dar pues un círculo social pues más amplio y pues empiezan a llegar a mi vida personas del mismo, preferencias sexuales. Y pues como en todo, como lo decías, uno encuentra desde el amigo, desde el consejero, de que en verdad quiere aportarle positivamente con una mano sincera a uno, como en el que encuentra como la riña, como el que es que este es más bonito que yo, o este tal vez tiene mejores cosas que yo y se ve mucho la envidia. Pienso yo que como en todos los círculos sociales, uno encuentra personas con múltiples personalidades y con muchas cosas que le aportan a uno, o positiva o negativamente. Pero pues afortunadamente hoy en día, siendo digamos lo que clasificatorios, tanto mis amigos heterosexuales como mis amigos homosexuales o bisexuales o de diferentes comunidades, que para mí es indiferente para ser mi amigo, tengo un círculo social muy bonito y me siento muy orgulloso, digamos, de las personas que me tienen rodeado, porque me aportan de una u otra manera algún granito de alegría, de felicidad, de energía positiva que ayuda no solo a mi aceptación personal, sino a mi aceptación social. Bueno, Julio, ahorita usted hablaba sobre el tema del matrimonio. El matrimonio es un tema también muy cristiano, muy católico. Entonces, en internet hay comunidades para todo, ¿cierto? Uno encuentra radicales que es a favor de estos grupos homosexuales y los que están en contra. Bueno, el matrimonio se define que las personas se casan o tienen un matrimonio es para tener hijos. Esa es la definición del matrimonio. Vamos, que algo muy católico. No voy a decirle que esa es la definición, la única que hay. ¿Cuál es la definición que usted tiene de ello? Porque usted me habla de él y en algún momento de pronto nosotros hablamos y usted me comentaba que se quería casar y que quería tener una familia. ¿Cómo es esto para usted? Sí, claro que sí. Pues digamos lo que para mí el matrimonio es poder encontrar a esa persona que lo haga feliz. Para mí esa tal vez es la definición corta de matrimonio.
es poder tener esa persona de levantarme cada mañana y al mirar a los ojos le siga diciendo, la sigo eligiendo o lo sigo eligiendo, así hayan pasado 1000 años. Sí, y contigo durante el día, hoy amanecemos juntos, pero durante el día, con los años, quiero construir un camino juntos y quiero acostarme a tu lado con la satisfacción de haberlo logrado. Para mí ese es el matrimonio, independientemente de qué figura esté a mi lado, si sea un hombre o si sea una mujer, si sea un señor o una señora de edad, o sea una persona de menor edad. Si independientemente de esa figura que haya, es el concepto de felicidad, porque vemos muchos matrimonios, y bueno, ahorita creo que ya no tanto, o no están tan en mi entorno social, pero que es como que tengo que porque quedé embarazada, o tengo que porque tengo miedo a quedarme solo. Pero entonces, ¿dónde está tu felicidad? O tengo que porque ya la sociedad nos vio juntos y entonces, ¿qué dirán si no nos casamos? Entonces, como que desligar el matrimonio a esa obligación es otra de las metas sociales que tiene el mundo, que tiene Colombia, que tienen las personas hoy en día, porque tenemos que desligarnos de ese es que porque tengo que, sino que en realidad soy feliz. Si tú eres feliz solo, quédate feliz. Quédate solo, ¿sí? Si tú eres feliz divorciándote hoy, y nuevamente reitero, en los extremos, eso no quiere decir que entonces ante cualquier problema de una vez voy a soltar mi matrimonio, porque pues hay cosas que se tienen que luchar cuando no las quiere, pero entonces es lograr ese equilibrio. Si yo ya veo que es una cosa que atándome a ella me hace más daño, pues tengo que soltarla, ¿sí? Independientemente del que dirán, independientemente de si me vaya a quedar solo, independientemente de muchísimas cosas, va tu felicidad por encima de cualquier cosa sin afectar la felicidad de los demás. Bueno, Julio, le pregunto esto porque pues yo tengo el concepto personalmente, ¿cierto? Por películas, por el ambiente, por lo que hablan, ¿cierto? Pero realmente no soy mucho de tener amigos homosexuales porque creo que la única persona cercana que conozco que es homosexual es usted, ¿cierto? Se habla de que en este tipo de ambientes hay demasiada promiscuidad y de pronto encontrar una persona que tenga pues estos pensamientos, estas intenciones, pues es digamos que podría parecerme a mí, pero no sé si es así, podría ser extraño, ¿sí? Entonces, pues por eso le hago esa pregunta. Ahora, pues extraño como eso también es pues para la generalidad o para las personas del común, digámoslo así. Es que se habla del colectivo LGTBIQ+, y siguen apareciendo, ¿cierto? Porque le colocaron más, es porque tengo entendido que ya hay más de 50, ¿cómo es que llaman esos géneros? ¿Cierto? Hay más de 50 géneros, ¿cierto? ¿Qué opinión usted le merece eso? Bueno, pues en realidad yo a veces ni siquiera tampoco me lo sé todo, o sea, yo a veces digo solo LGTBI, a veces digo LGTBIQ, a veces también le meto el más. Digámoslo que tampoco, como te decía, no soy el radicalista acerca de que entonces soy esto y esto y esto y esto, o empiezo a indagar acerca de todo. Pero pues sí, lo que te digo, respeto muchísimo las preferencias que tengan, independientemente de la sexualidad, también en otros aspectos que tengan las personas. Reitero, desde que no le hagan ningún daño a los demás. Pero también dentro de algunas ideas conservadoras que llevo, y pues eso sí ya es muy propio, ¿no? Ya es muy de personal, y como te digo, la respeto a quien lo practique o a quien haga parte de otro tipo de comunidades involucradas dentro del MAS, y que creo que pues ya es que le gusta a muchas personas a la vez, o que le gusta independientemente pues lo de que el género, sino es que la personalidad, o bueno, cosas así que ni como te digo, si no me sé las letras, mucho menos como la definición. Pero lo que sí entonces el respeto es de que uno debe tener, o cuando uno elija a su inclinación sexual, es de que la otra persona no se resulta afectada por eso, porque entonces hoy en día ejemplos siendo como más ejemplificadores, por decirlo así. Una persona bisexual, ok, listo, tú seas bisexual. ¿A qué refiere el término bisexual? Pues que le gustan ambos sexos, no tanto hombres como mujeres. Si a una persona le gusta eso, pues magnífico. Pero entonces que tu pareja, tu novio o tu novia se entere de eso. Entonces, ¿por qué yo, teniendo mi novia, entonces me identifico como bisexual y salgo con hombres, pero ella no lo sabe? Entonces, ahí es donde para mí está mal. Porque entonces, si yo lo voy a ejercer mi sexualidad, entonces sí va a ser mi felicidad, y si mi felicidad es estar con ambos géneros, bienvenido,
pues entonces comuníquelo a la otra persona y que ella acepte, porque entonces ahí es donde vienen tal vez muchos daños y perjuicios sociales que empezamos a implementar a muchísimas mujeres y hombres por el tema de que entonces, como yo sí creo y como soy de tal comunidad, entonces no le comunico a la otra persona y no le hago saber y entonces después pues vienen las controversias y vienen los conflictos y el daño personal que le realizamos. Entonces ese tipo de cosas, sea lo que sea, cada uno porque lo haga feliz, pero no haga infeliz a los demás con su decisión. Claro. Ok, Julio. Yo pienso que hemos hablado de bastantes cosas hasta este punto, sí. ¿Cierto? Y pues la verdad estuvo bastante nutrida la conversación, me parece que estuvo chévere. Pues comenzamos hablando un poco de lo que es usted, de su profesión, de todo esto que está pasando en Qatar, ¿cierto? Terminamos hablando de un tema bastante chévere que es lo de la homosexualidad. Yo pienso que ha sido una entrevista bastante muy buena, muy nutrida y yo pienso que he crecido hoy como persona. Siento que hoy he aprendido algo. Julio, le agradezco mucho por brindarme este espacio, por compartir este tiempo conmigo. Yo espero que pues esta no sea la última vez que nos encontremos y tengamos la posibilidad de volver a hablar y volvernos a encontrar, hablar de cualquier cosa. Claro que sí, no, a ti muchas gracias por la invitación. En realidad, al momento que me la hiciste de primerazo, como que hubo un, hey, sí o no, porque pues hay mucha tela por cortar en muchos aspectos personales, profesionales y sociales también. Pero pues hoy ya me siento muy satisfecho, espero que las personas al escucharnos nuevamente en primerazo antes de señalarnos por alguna opinión que hayamos dado acá, porque pues como dices, dimos como un recorrido a nivel general de economía, política, profesionalismo, a medio ambiente, comunidades minoritarias, bueno, de muchísimas cosas, pues nos entiendan nuestro punto de vista porque pues es un punto de vista dado de una persona, de un ser humano que podemos errar en muchísimas cosas y podemos, digamos, lo que presentar falencias en otras. Qué bonito que con estas oportunidades nos nutran aún más de temas. Hay temas con tela por cortar grandísimo, nos quedaríamos aquí horas y horas hablando y pues te agradezco muchísimo este espacio, también te agradezco como persona porque también siento que has crecido muchísimo desde ese primer momento que nos conocemos en la universidad con su barba y cabello más largo y sin hijos y al Oliver que veo hoy en día. Entonces eso es bonito que desde el punto de vista de las personas logren crecer, aceptar y evolucionar en muchas cosas. Y por qué no uno ayudarle a ese granito de arena que estoy seguro que hoy le queremos aportar a todas las personas que nos ven. Listo, Julio, muchas gracias. Ok, críticos, si les gustó este video, denle manito arriba, suscríbanse y compartan con sus amigos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Corte. Esto tengo una...